La Premio Nobel de Paz 2025, María Corina Machado, dijo hoy que está más cerca la derrota del mal en Venezuela tras mantener una audiencia privada con el Papa León XIV. La audiencia papal tuvo lugar el mismo día en el que el ministro de Exteriores de Italia anunció que Alberto Trentini y Mario Burlo, dos detenidos desde noviembre del 2024 por el régimen venezolano, habían sido excarcelados y se encontraban de regreso a casa. Vamos a saludar a esta hora a Andrés Gil, periodista permanente de NTN 24 en Europa, quien tiene toda la información. Andrés, qué gusto saludarte. Adelante. Bienvenido. Hola, muy buenas noches. De esta manera empieza una semana que seguramente va a ser muy intensa para María Corina Machado en busca de su objetivo principal, y es terminar de consolidar la liberación y la democracia para su país, para Venezuela, tras haber reaparecido, recuerden ustedes, hace un mes en Oslo con motivo de la entrega del Premio Nobel de Paz y haber sostenido importantes reuniones con el presidente del Parlamento, con el presidente jefe de gobierno de Noruega y también con el rey de Noruega, con el rey Harald V. Ahora María Corina Machado en el mediodía de este lunes fue recibida por el Papa León XIV en su despacho privado en la biblioteca del Palacio Apostólico, donde sostuvieron una extensa reunión que versó en español, la lengua materna de María Corina Machado y un idioma que maneja muy bien. El Papa León XIV, pues recuerden ustedes, él fue obispo en Chiclayo, en Perú, durante muchísimos años, habla perfectamente español, así que hablando en español, María Corina Machado le expuso la situación actual en Venezuela y le pidió que interceda por la liberación de los prisioneros políticos. Recuerden ustedes que aunque han salido ya varios de ellos, todavía alrededor de 800 prisioneros políticos están en manos del régimen venezolano, detenidos de manera injustificada, muchos de ellos incluso desde hace varios años, y por eso María Corina Machado volvió a pedir la intercesión del Vaticano, en esta ocasión en la persona del Papa León XIV, para que puedan volver a la libertad. De igual manera, María Corina Machado le pidió al Papa León XIV que interceda para facilitar la transición democrática en Venezuela. Fue un encuentro que estuvo seguido a continuación de otra reunión que tuvo María Corina Machado allí mismo en el Vaticano con el cardenal Pietro Parolin, el cardenal secretario de Estado, jefe de la diplomacia del Vaticano, con quien también tuvo una conversación extensa y franca acerca del momento actual en Venezuela. Tras esas reuniones, María Corina Machado, a través de redes sociales, expresó su postura, expresó su información, divulgó su información acerca del contenido de las reuniones con la máxima jerarquía de la Iglesia Católica Universal. Hoy tuve la bendición y el honor de poder compartir con su santidad y expresarle nuestro agradecimiento por su seguimiento sobre lo que sucede en nuestro país. Le transmití también la fuerza del pueblo venezolano, que se mantiene firme y en oración por la libertad de Venezuela, y le pedí interceder por todos los venezolanos que permanecen secuestrados y desaparecidos. Es muy posible que en la jornada de este martes María Corina Machado pueda sostener reuniones con la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, y con el viceprimer ministro del gobierno de Italia y ministro de Exteriores de Italia, Antonio Tajani, ambos aliados incondicionales de la causa de la libertad de Venezuela y quienes hoy celebraban, festejaban a través de mensajes en redes sociales la liberación de otro ciudadano italiano que estaba en manos del régimen venezolano, prisionero político, así como también italiano y prisionero político Biagio Pilieri había recuperado la libertad en días anteriores. Es posible que sostenga esa reunión mañana en el Palacio de Gobierno de Roma la señora María Corina Machado, y a continuación tendría que salir rápidamente hacia Washington, porque allí la espera el presidente Donald Trump, según su propio anuncio, seguramente para sostener una reunión en la Casa Blanca el próximo día miércoles y seguir avanzando así en los planes para la recuperación plena de la libertad, para la recuperación de la economía y para la recuperación en últimas de la democracia venezolana. Información desde Europa. Una feliz noche para todos. Un abrazo. Nos vemos. Va de vuelta, como siempre, el abrazo. Andrés Gil, nuestro periodista permanente en Europa, reportando lo que fue esta reunión de María Corina Machado con el Papa León XIV. Y tras este encuentro con el Papa León, queda claro que María Corina Machado ya no es solo una dirigente opositora venezolana, sino una figura de gran proyección internacional. Su discurso frontal, por supuesto, contra la dictadura, contra el régimen, su defensa de los derechos humanos y su liderazgo en uno de los procesos políticos más desafiantes del continente la han llevado a que sea escuchada en los centros de poder global. Este jueves, esa agenda continúa con una reunión clave con Donald Trump, lo que confirma que la crisis venezolana vuelve a discutirse al más alto nivel. María Corina ya no habla solo por una oposición, habla por millones de venezolanos que exigen
libertad, es lo que se escucha incluso en las calles de Venezuela. Damos la bienvenida a esta hora a Omar González Moreno, uno de los 5 dirigentes del partido 20 Venezuela, que es el partido de María Corina Machado, que permaneció encerrado en la Embajada de Argentina en Caracas por 412 días, más de un año. Esto debido al asedio, al acecho del régimen de Nicolás Maduro. Señor González, está en pantalla, bienvenido. Buena tarde, gracias por atendernos. Buenas tardes, Carlos. Es un placer estar en su prestigioso programa. ¿Cómo interpreta Omar González que hoy la lucha democrática venezolana esté siendo recibida, por ejemplo, en el Vaticano, pasó hoy con María Corina Machado, y en los principales centros de poder a nivel mundial? Esta reunión con su santidad, el Papa León XIV, no solamente tiene unas elevadísimas implicaciones éticas, morales, religiosas, sino también diplomáticas. Cada vez es más evidente la influencia que tiene el caso venezolano y en especial el liderazgo de María Corina Machado al exponer la voz de los venezolanos, porque ella representa efectivamente eso. Recordemos que en Venezuela hubo unas elecciones primarias y ella obtuvo el 93% de los votos de los venezolanos para que liderara todo este proceso, que se ha cumplido. Ganó las primarias, después ganó las presidenciales, obtuvo el galardón más importante de la humanidad, como es el Premio Nobel de la Paz 2025, y ahora se hizo concreto el sueño de millones de venezolanos, que es ver ante los tribunales de justicia al tirano Nicolás Maduro, que tantos crímenes horribles ha cometido en nuestro país, comenzando por la destrucción y el saqueo de nuestra patria, ¿no? Señor González, María Corina Machado dijo tras esa audiencia con el Papa León XIV que está más cerca la derrota del mal en Venezuela. Desde su vivencia directa como protagonista de la persecución del régimen, ¿qué significado concreto tiene esa frase para quienes han sufrido, por supuesto, el asedio, el encierro por parte del régimen? Carlos, María Corina Machado se metió en la mente y en el corazón de los venezolanos con un planteamiento que se coló el entresijo de todos, sin distingos de ninguna naturaleza, al explicarle al pueblo venezolano que esta era una lucha entre el bien y el mal. Y esto fue planteado de nuevo el Papa, y es verdad. Maduro, y primero Hugo Chávez y después Maduro, representaba lo malo, la brujería, las cosas horribles que hemos visto también en otras naciones que han sido condenadas al sufrimiento. Y también en otro entresijo que llegó al corazón del alma, en el alma de los venezolanos, que era la reunificación familiar, porque se abocó a destruir la unidad familiar, aventando al planeta entero a 9 millones de venezolanos que salían a buscar cómo sobrevivir o huyendo de la represión brutal que se desató en Venezuela. De manera que sí, esto es una lucha entre el bien y el mal, y desde luego su santidad, el Papa, es una pieza clave en esta lucha. La liberación de ciudadanos extranjeros detenidos por el régimen de Venezuela coincide con un renovado impulso diplomático. ¿Cree usted que estamos ante un cambio real, por ejemplo, en la correlación de fuerzas internacionales frente o la posición que han tenido frente a la dictadura de Nicolás Maduro? Sí, por muchos años la diplomacia prefirió voltear la cara frente a las cosas que nos veníamos denunciando, ¿no? Como eran los crímenes de lesa humanidad que se cometían en Venezuela, el financiamiento de las organizaciones delictivas más peligrosas del planeta, la entrega del territorio nacional a otras naciones, en fin, todas estas cosas. Yo mismo me preguntaba, pasando en esa prisión en que convirtieron la embajada de Argentina en Caracas, ¿cómo era posible que ni siquiera sus colegas diplomáticos abrieran la boca para reclamar el derecho internacional, el derecho a asilo, la inviolabilidad del territorio de las embajadas? No, guardaron silencio, un silencio cómplice. Hasta que Estados Unidos, que se ha convertido en el principal aliado del pueblo venezolano, bueno,
nos ayudó a escaparnos de ese infierno donde estábamos sin electricidad, sin agua, sin alimentos, sin medicina y rodeados por todas partes de los verdugos de Maduro. Y entonces, ahora afortunadamente esto ha cambiado. La diplomacia internacional comenzó a decir basta a la impunidad. Y bueno, aquí están las consecuencias. Maduro está en este momento ante los tribunales de justicia que lo requerían en Estados Unidos, así como lo requieren en Argentina y quizás en otros países, bueno, para dar la cara sobre esos horribles crímenes que cometió en Venezuela. Ya usted me decía que María Corina Machado se le metió en el corazón, en la mente a los venezolanos. Usted fue testigo directo del costo humano de enfrentar al régimen, a ese de Venezuela, al de Nicolás Maduro, también al de Chávez. ¿Qué mensaje cree que envía al mundo el hecho de que María Corina Machado ya no sea vista solo como la líder de la oposición, la líder de 20 Venezuela, sino como una voz moral, además global, en defensa de los derechos humanos? Y la necesidad de la resistencia y de combatir y de luchar contra estas tiranías. Bueno, yo te digo una cosa, yo estuve varios periodos en la Asamblea, en el Parlamento venezolano, y vi como no solo era agredida verbalmente, sino físicamente, cuando le rompieron el rostro. El presidente era Diosdado Cabello y se reía desde el podio de la presidencia del Parlamento. Como ella le decía, incluso cuando estaba Chávez, del presidente en la cúspide de su poder, le decía que expropiar era robar, ¿no? Y él se dedicó a expropiar empresas, industrias, casas, edificios, lo que le venía a la cabeza, sin pagar nada. Bueno, y ahí están las consecuencias. Solamente en la industria petrolera, una empresa, ConocoPhillips, le deben 12.000 millones de dólares. Le robaron las instalaciones, los oleoductos, los pozos petroleros, no el subsuelo, sino las instalaciones físicas. Bueno, y luego la inhabilitaron, le tenían una campaña feroz, la perseguían, había una cacería humana. Y fíjense ustedes cómo van las cosas. Ahora María Corina Machado es una de las mujeres más influyentes en el planeta y hoy por hoy es la líder de millones y millones de venezolanos y fuente de inspiración para otros países, ¿no? Y en las próximas horas va a tener una reunión, un encuentro muy importante donde hay unas enormes expectativas con el presidente Donald Trump, que esto podría significar un viraje total a las reminiscencias de un régimen moribundo que, se mantiene en el poder usurpado por la fuerza, utilizando los más oscuros procedimientos. Por ejemplo, en este momento las Fuerzas Armadas venezolanas tienen, digamos, un síndrome de postraumático después de la operación militar que hicieron los americanos en el territorio. Están sin líneas de mando, lo mismo que las policías. ¿Y qué hicieron los chavistas? Los chavistas no se les ocurrió otra cosa que la irresponsabilidad de entregar armas a las organizaciones delictivas para que ejercieran la represión del pueblo venezolano en este momento. Eso está sucediendo en Venezuela ahora. A propósito de esa reunión entre María Corina Machado y Donald Trump, que por supuesto eleva la discusión de la crisis venezolana al más alto nivel, desde su perspectiva, ¿qué decisiones concretas debería venir por parte de la comunidad internacional para que este momento no se diluya y los venezolanos queden nuevamente en la desesperanza? Afortunadamente, el presidente Trump está muy claro de la situación en Venezuela. Ha puesto en manos de Marcos Rubio, que quizás es uno de los funcionarios que mejor conoce la realidad de América Latina, y en especial de Venezuela, de Cuba, Nicaragua, de Colombia, en fin. Y él ya planteó públicamente cuál es el guión. Primero era estabilizar al país, ¿no? Y conocer cosas muy importantes, como por ejemplo hasta dónde llegan los tentáculos del chavismo en cuanto a corrupción, en cuanto a tráfico de drogas. ¿Cómo fue eso que, en base a la riqueza de Venezuela que no le llegaba al pueblo venezolano porque está pasando hambre, financiaban a los Kirchner en Argentina o a los Correas allá en Ecuador o a los Evo Morales en Bolivia,
quizás al financiamiento a la campaña de Luis Ignacio Lula da Silva en Brasil, ¿por qué no? De Gustavo Petro en Colombia, o a los Zelaya en Honduras. Aún, ¿cómo financió Venezuela el programa nuclear de Irán a costa del hambre de los venezolanos? ¿Y cómo es posible que hayan funcionarios, incluso del propio gobierno norteamericano, de la anterior administración, que están en la nómina de Maduro? ¿Quiénes son? Diplomáticos, altos funcionarios del gobierno, miembros de agencias de la DEA y otras agencias importantes. ¿Cómo llegaron los millones y millones, miles de millones de dólares a las organizaciones terroristas del Medio Oriente? Eso lo necesitan saber los Estados Unidos y el mundo. Y por eso es que quizás dejan en esta especie de inicio de transición a gente que está en el vientre del monstruo ese de las organizaciones delictivas, como es Delcy Rodríguez, para que se comprometió con el gobierno de Donald Trump a revelar todas estas cosas e incluso entregarle algunos de las cabezas que todavía quedan como la diosa de la medusa, porque ya está descabezada la serpiente, pero todavía hay gusanos por allí, ¿no? Entonces, luego viene la recuperación, ¿no? Venezuela está pasando una crisis humanitaria catastrófica y es necesario invertir y ya se anuncian inversiones millonarias. Venezuela, para que tengan una idea, sus televidentes, tiene el 20% de las reservas de petróleo del planeta. ¿Y cómo es posible que nosotros estemos pasando esta crisis humanitaria de esas dimensiones? Bueno, porque se lo robaron, se lo repartieron. Y finalmente unas elecciones donde el pueblo venezolano, con condiciones de transparencia, elijan a sus gobernantes. Y yo tengo la seguridad que de allí no tengo ninguna duda, tengo la certeza de que María Corina Machado va a arrasar en esas elecciones, va a ser la primera mujer presidente de Venezuela. ¿Están pensando ustedes ya en ese escenario que surja de los acuerdos y negociaciones con Donald Trump, que sea un nuevo proceso electoral? Bueno, nosotros reimpulsamos en una etapa de transición el resultado de las elecciones presidenciales del 28 de julio del año 2024, donde 7,5 millones de venezolanos eligieron a Edmundo González Urrutia, un diplomático de carrera, con una brillante trayectoria, ejerza la transición a ese nuevo proceso y reinstitucionalizar el país, porque ellos acabaron con todo, en las alcaldías, en las gobernaciones, en el Ministerio Público, en el Poder Judicial, en el Poder Legislativo. Todo eso se tiene que renovar y es necesario hacerlo por la vía democrática, consultarle al pueblo quienes quieren realmente sean los funcionarios que lleven a la construcción de nuestra patria, que ha quedado devastada después de 26 años de lo que eufemísticamente llamaba la revolución del siglo XXI, socialista del siglo XXI. Mire usted. Que es igual a 26 años de saqueo. Omar González Moreno, uno de los 5 dirigentes del Partido 20 Venezuela, que permaneció encerrado en la Embajada de Argentina en Caracas por 412 días debido a la persecución del régimen de Nicolás Maduro. Le agradezco mucho, señor González, haber compartido con nosotros. Tenga usted una muy buena tarde. Buenas tardes y gracias, Carlos. Es un gusto, como siempre.